Buenos días, bienvenidos a un nuevo webinar que hacemos desde Integra. Mi nombre es Jorge López, soy Sales Specialist del área de Data Services y hoy vamos a hablaros de algo muy interesante. Vamos a hablaros de estos avances tecnológicos, estas novedades que han surgido alrededor del dato, alrededor del mundo del dato en los últimos meses. Sí que es verdad que alguna, pues bueno, quizá no es una novedad muy novedosa, valga la redundancia, no es una novedad de estos últimos meses, pero sí que es verdad que son tecnologías, herramientas que en este último 2023 y lo que llevamos de 2024 están cogiendo mucha fuerza y mucha relevancia. Antes de entrar a hablar en estas novedades en torno al mundo del dato, querría presentarnos, ¿no? Querría presentar qué es Integra. Bueno, pues Integra es una consultora, somos una consultora tecnológica que damos soluciones globales a necesidades complejas de vosotros, de las empresas, de nuestros clientes, siempre desde otro punto de vista. También desde nuestro propósito. Escuchamos para crear progreso en nuestro mundo, integrando tecnología y conocimiento. ¿Por qué integrando tecnología y conocimiento? Bueno, porque desde Integra tenemos 7 grandes áreas, 7 grandes especializaciones, 5 muy enfocadas en lo que es la tecnología, como sería servicios y sistemas IT, soluciones de negocio, data, inteligencia artificial e IoT y desarrollo de software, que serían estas dos grandes áreas que abarcamos en Data Services. Pues bueno, todas estas herramientas de las que vamos a hablar hoy, ¿no? Pues analítica avanzada, Plan Analytics, gemelos digitales, IoT, Power BI, Fabric, entornos low code también con Power Platform y luego desarrollos clásicos como serían pues, desarrollos en .NET, en Java o desarrollos de aplicaciones. Luego un área muy importante dedicada al marketing y la comunicación y dos grandes áreas, dos grandes especializaciones en el entorno del conocimiento, en todo lo que sería la consultoría, el talento, las personas, donde estamos muy enfocados en pues, el liderazgo, la cultura, diversas plataformas de formación y muy enfocados en todo lo que es el talento y las personas. Somos miembros de la empresa familiar, llevamos en esto desde 1986, con más de 106 unidades de competencia y más de 800 personas que estamos permanentemente formadas y alineadas para generar un impacto positivo en vosotros, en nuestros clientes. Ahí veis cuál es nuestra presencia nacional, nuestra oficina principal aquí en Zaragoza, oficinas muy importantes en Bilbao, Barcelona, Madrid, Huelva o Alicante. Bueno, pues vamos al tema, vamos al lío, ¿no? Vamos a hablar de datos, vamos a hablar de datos y de inteligencia artificial. Obviamente, cuando hablamos de novedades, cuando hablamos de todas estas herramientas que están cogiendo una gran fuerza, ¿no? Donde estamos desarrollando proyectos muy importantes en los últimos meses, obviamente tenemos que hablar de inteligencia artificial. ¿Por qué? Bueno, pues que al final, como indicamos ahí, la cantidad de datos generados por las empresas aumenta cada año. Y, sin embargo, según un estudio realizado recientemente por IBM, solo el 90% de estos datos generados, el 90% de estos datos generados nunca se emplean con éxito para ningún fin estratégico, por lo cual generamos muchos datos, pero no estamos dándoles valor, no estamos generando valor con estos datos que estamos generando, que estamos capturando, que estamos creando. Es decir, estas grandes cantidades de datos, este Big Data, no se está transformando en una mayor cantidad de valor para las organizaciones. Al final, las organizaciones que están basadas en datos pueden obtener aumentos en sus beneficios, como dice ahí, entre un 15 y un 25%. Una fuente, un estudio realizado por McKinsey. De ahí es donde, bueno, si recordáis o si no recordáis, como comentaba antes en nuestro canal de YouTube, podéis ver una serie de webinars que hicimos hace unos meses sobre el viaje del dato, ¿no? Y en este viaje del dato os decíamos, es importante que sepáis encontraros dentro de este viaje, ¿no? En qué situación está vuestra organización, en qué situación está vuestra empresa dentro de este viaje del dato. Si estamos en un proceso de analítica descriptiva, ¿no? Estamos simplemente analizando qué ha ocurrido en base a nuestros datos, por lo cual la intervención humana es muy alta. Si estamos en una fase más de diagnóstico, ¿no? En base a estos datos, hacer una valoración de por qué ha ocurrido, por lo cual esa intervención humana es menor, porque las herramientas nos ayudan a tomar estas decisiones, nos ayudan en mayor medida analizar estos datos. Si estamos en un proceso más de analítica predictiva, ya estamos analizando lo que ha pasado, por qué ha pasado y ya estamos pensando en qué va a pasar, ¿no? ¿Qué ocurrirá con nuestros datos? Por lo cual, bueno, la inteligencia artificial cada vez nos ayuda más y hay menor intervención humana, pero hay un punto final muy importante que es esta analítica prescriptiva, ¿no? Que los datos sean capaces de decirme o de responder a la pregunta ¿qué debo hacer?
acuerdo? Y ahí, pues bueno, la intervención humana es prácticamente inexistente, las herramientas y la inteligencia artificial nos está ayudando a resolver esta pregunta y sobre todo lo que nos apoyan es tanto en el soporte a las nuevas decisiones y a la automatización de estas decisiones, ¿no? A tomar estos planes de acciones y a decidir, pues en base a estos datos, a responder a estas preguntas, a qué ha ocurrido, a por qué ha ocurrido, a qué ocurrirá y a qué debo hacer para que ocurran las nuevas decisiones que voy tomando. ¿De acuerdo? Las herramientas nos lo permiten y nos ayudan. Y aquí es donde debemos enfocarnos, ¿no? Ver en qué situación estamos en cuanto al dato en cada una de estas fases. ¿Qué herramientas vamos a hablar? Bueno, pues inicialmente una de las, inicialmente, obviamente, si no tenemos los datos, tenemos que capturarlos, ¿no? Tenemos que entrar en este mundo del IoT y aquí quiero presentar a Álvaro Esteve. Buenos días, Álvaro. Buenos días. Álvaro Esteve es especialista del área de IoT. Como os comentaba, dentro de Integra tenemos un área de IoT muy importante y él está especializado en todo lo que son los gemelos digitales, los digital twins. Entonces, bueno, cuéntanos, Álvaro, ¿qué es esto de los gemelos digitales? ¿Qué es esta herramienta o este concepto? Un digital twin básicamente es una plataforma donde tú, a base de varias recogida de datos, puedes ingestar esos datos de, por ejemplo, una base de datos, un PLC o un dispositivo IoT a un entorno gráfico virtual. Es decir, tener, por ejemplo, tu propia fábrica monitorizada a tiempo real exactamente donde tienes tú esos sensores, esos dispositivos o ese mismo PLC. Tú pulsarías en el gemelo digital la parte del PLC y te saldrían los datos a tiempo real de lo que estás midiendo en ese momento. ¿Qué hace un gemelo digital? Básicamente, pues es, como he explicado, un modelo 3D de tu propia, bueno, lo que midas, tu fábrica, una automoción, las propias rutas de logística, y lo que hace es recoger los datos, los mete en una base de datos interna y a través de consultas a tiempo real de cada 2 segundos o cada 5, cuando tú quieras, mostrarte esos datos en el modelo 3D. Vale. ¿Para qué sirve un gemelo digital? Sirve sobre todo a la hora de, si tienes una industria, ver datos, reportar datos y poder sacar propios informes de esos datos, pudiéndote ahorrar muchísimo dinero o ver dónde puede fallar un proceso en una fabricación. Sirve muchísimo, sobre todo para la hora de simulaciones. Por ejemplo, si tengo la temperatura a 20 grados, ¿qué pasaría si la pongo a 25? ¿Qué pasaría si la velocidad de la línea la cambio un poquito más rápida? Verías ese resultado y podrías saber si falla esto, falla lo otro. Y es muy personal, o sea, se puede personalizar muchísimo. Puedes poner básicamente todo lo que tú quieras, puedes hacer registros en la base de datos, cambiar esa base de datos y meter nuevos datos, es decir, coger datos reales, meter datos simulados y ver qué cambios podría tener. Esa es parte de la simulación. Es muy escalable, puedes siempre añadir nuevos modelos 3D, puedes añadir varias áreas de tu propia fábrica o, por ejemplo, si tienes una empresa de repartos, puedes monitorizar dónde está cada camión y hacer la ruta con el camión, ver los datos del camión, cuánta gasolina tiene, la velocidad a la que va, si está haciendo bien la recogida del paquete o no. Nosotros, sobre todo, por ejemplo, en Integra tenemos muchos casos de industria. Ya hemos hecho un par de gemelos digitales de industria y la verdad que tiene bastante salida, salen muchos proyectos y es algo que, aunque parezca solo sea vistoso, es muy, muy útil a la hora de recoger datos y de analizar tu propia empresa. Básicamente, puedes planificar todo lo que hagas en base de gemelos digitales. Si tienes en la fábrica 3 máquinas, puedes de momento probar solo con una y ver las simulaciones, cómo recoger los datos y a la hora de después, si quieres escalarlo, pues se pueden añadir. No es solo una máquina y ya está. Puedes ir añadiendo en el propio gemelo digital. Y básicamente eso es un gemelo digital. Perfecto. Oye, muchas gracias, Álvaro. La verdad es que ejemplifica el gráfico que veíamos anteriormente, ¿no? Ostras, ya no solamente estoy capturando los datos, estoy preguntando qué está pasando con mis datos, sino que puedo preguntarle qué debo hacer, ¿no? Puedo plantear diferentes escenarios. Oye, imaginaos que estoy haciendo un gemelo digital de, pues como decía Álvaro, de mi fábrica, de mi entorno de fabricación o de las rutas de mis camiones, de la logística. Bueno, puedo plantear escenarios. Oye, ¿qué pasaría si a estos camiones, en vez de hacer
800 kilómetros al día hacen 1.200, ¿no? ¿Qué mantenimiento tendría que soportar estos camiones o en la fabricación, ¿no? ¿Y qué pasaría si subiera la temperatura de fabricación? ¿Conseguiría fabricar más? ¿Conseguiría fabricar mejor? ¿Conseguiría llevar a un límite peor lo que son mis herramientas, mis fábricas? Bueno, este planteamiento nos permite pues, ya no solamente capturar estos datos, sino plantear qué va a pasar con mi información. Muchas gracias, Álvaro. Venga, seguimos con el siguiente tema, ¿no? De cuál es la siguiente novedad en la cual quizá pues, no conozcáis o no estéis muy enfocados. Bueno, la sostenibilidad, ¿no? La sostenibilidad, cuando hablamos de inteligencia artificial y de datos, todos estamos en esto, ¿no? Todos somos conscientes de lo importante que es medir ciertos indicadores que tiene la sostenibilidad, también muy ligado a todo lo que sería el IoT, la medición de datos, la captura de datos, ¿no? El Internet de las cosas. Y bueno, ahí vemos cuatro grandes mensajes. Pues obviamente la sostenibilidad es muy importante para la optimización de los recursos y de energía, ¿no? Identificar y optimizar cuáles son nuestros procesos ineficaces. Este análisis de datos sobre consumos de energía, sobre uso de agua, sobre índices de error, sobre materiales, materias primas, obviamente va a permitir detectar cuellos de botella y residuos. Al final, si tenemos la capacidad de poder medir cuánto estamos consumiendo, tanto en energía, en agua, en esto también hemos hecho muchos proyectos en IoT muy importantes que obviamente repercuten en la optimización de estos recursos y de esta energía y pues, ya no solamente hacen que reduzcamos nuestra huella de carbono, ¿no? Que aumentemos la capacidad sostenible de nuestra empresa, sino que obviamente nos va a ahorrar tanto en dinero como en costes. Es importante. La medición y la información de la gestión del RSC. Obviamente, pues, los informes de sostenibilidad significativos que no solo cumplan con requisitos legales, sino que también satisfagan las crecientes expectativas de inversores, de clientes y de otras partes interesadas. Muy importante, obviamente, el impacto medioambiental. El análisis de estos datos medioambientales lo que nos va a ayudar es a identificar tecnologías y procesos eficientes en el uso de los recursos que no solo reduzcan estas emisiones de CO2 de nuestra empresa, sino también estos costes a largo plazo. Y, como no, pues la eficiencia de la cadena de suministro. También, pues, como comentaba antes Álvaro, en un ejemplo digital de una empresa de logística donde podemos hacer bueno, pues, una medición de qué está consumiendo, qué datos está generando nuestros camiones, nuestro transporte, nuestra logística. También es muy importante el reducir los costes, el reducir los consumos para mejorar la eficiencia. Obviamente, un análisis detallado de estos datos sobre pues, tiempos de entrega, rutas de transporte, niveles de inventario, desempeño de proveedores, obviamente nos ayuda a las empresas a identificar posibles cuellos de botella y oportunidades de eficiencia. Otro de las grandes herramientas, otro de los grandes temas en los cuales estamos hablando estos últimos meses, ya venimos hablando los últimos de 2023, es Fabric. Fabric es esta plataforma de Microsoft que nos permite hacer un análisis de nuestros datos integrando inteligencia artificial. Como dice ahí, pues Microsoft Fabric busca reunir todos los servicios en una misma ubicación con el objetivo de que sean más accesibles y se integren con mayor facilidad. Y obviamente aquí hay una herramienta muy importante de la cual luego hablaremos también, Copilot, ¿no? El poder integrar Copilot para aprovecharnos de la fuerza de la inteligencia artificial generativa. Obviamente ya no solamente inteligencia artificial generativa, dentro de Fabric hay herramientas que integran lo que es la inteligencia artificial tradicional, lo que sería el Machine Learning, por ejemplo, ¿de acuerdo? Hay algunas de estas herramientas, ¿no? Las que anteriormente encontrábamos en Azure, como Azure Machine Learning, podemos integrarlas, es una de las herramientas que podemos integrar en Fabric para ayudarnos pues, a utilizar nuestros datos con esta inteligencia artificial. Ahí veis pues, un breve resumen de lo que sería Fabric, pues de las diferentes herramientas, Data Factory, luego 4 grandes herramientas de Synapse que existían en Azure y que ahora están integradas también en Fabric, pues Data Engineering, Data Warehouse, Data Science, Real Time Analytics para hacer análisis en tiempo real. Y luego, obviamente, Power BI. Power BI es esta herramienta que quizá todos conozcáis, esta herramienta que nos va a permitir visualizar en cuadros de mando, en informes, en dashboards, toda la información sobre nuestros datos. Obviamente, Microsoft Fabric tiene esta capa de visualización en Power BI, pero lo importante es que nos permite hacer un análisis completo de nuestros datos y, sobre todo, el conjugarlos en este One Lake que veis allí debajo, este gran lago de nuestros datos donde van a confluir todos nuestros orígenes, ¿de acuerdo? Importante, Fabric como plataforma de análisis de nuestros datos.
Aquí traemos un ejemplo, un caso de uso, que sería, por ejemplo, un análisis de venta, ¿de acuerdo? Pues, ¿cuál sería un objetivo de utilizar Fabric en un análisis de nuestras ventas? Pues aparte de explotar, un gran volumen de datos, pues imaginaos que tenemos millones de registros sobre nuestras ventas. Bueno, pues con utilizando solo Power BI quizá tengamos alguna limitación, podemos utilizar esto en Fabric, donde pues, utilizando Data Factory, donde utilizando este One Lake, nos va a permitir hacer una explotación mucho mejor de este gran volumen de datos, ¿no? Esos cuellos de botella que en ocasiones encontramos en Power BI o esas bajadas de rendimiento, con Fabric se ven reducidas drásticamente. También realizar una previsión de ventas. Como os decía, pues tenemos herramientas como Azure Machine Learning, que con inteligencia artificial nos va a permitir, vale, tengo estos datos de venta, tengo estos históricos, tengo estos datos de compra o de facturación, bueno, puedo hacer una previsión de ventas. Pues en base a lo que he vendido en los últimos años con estas temporalidades, bueno, puedo hacer una serie de cálculos, una serie de algoritmos matemáticos con Machine Learning para generar esta previsión de ventas, ¿de acuerdo? Y ahí, bueno, pues vemos pues, donde podemos convertir los procesos ETL de extracción, transformación y carga en procesos ELT, que son las nuevas tendencias, pues, extracción, carga y transformación, que nos permiten pues, ingestar una gran cantidad de datos, tenemos una mayor capacidad de transformación, una mejor incrementalidad, que en Power BI lo veíamos limitado. Bueno, al final, Fabric lo que nos permite es, integrando todas estas herramientas que incluye, el poder hacer un análisis de datos muchísimo mejor y sobre todo que tengamos podamos tomar nuevas decisiones de una forma mucho más rápida, ¿de acuerdo? De todas estas herramientas, no lo he comentado, pero sí que es verdad que en las próximas semanas realizaremos webinars mucho más enfocados en cada una de ellas, ¿de acuerdo? Pues hablaremos mucho más de todo lo que es el entorno de IoT, donde hablaremos también de gemelos digitales, haremos también webinars donde hablaremos de Fabric como una herramienta muy potente para hacer el análisis de datos, ¿de acuerdo? Hoy la intención es hacer un recap, ¿no? Hacer una recapitulación de todas estas tendencias y todas estas herramientas que estamos hablando en los últimos meses, pero nos enfocaremos en cada una de ellas en próximos webinars, ¿de acuerdo? Otra de estas herramientas, Planning Analytics, veíamos que Fabric es la plataforma de datos con inteligencia artificial. Planning Analytics es una herramienta de IBM que lo que nos permite es hacer predicciones, hacer presupuestación, hacer previsiones con inteligencia artificial. Obviamente es una herramienta que es una herramienta que está muy centrada en un caso de uso muy concreto, que sería pues ¿no? Oye, yo vuelvo al ejemplo de las ventas. Tengo mi histórico de ventas, tengo mi compra, mi producción, tengo mis datos sobre pues, qué stock tengo o qué producción estoy manteniendo y, bueno, quiero saber cuánto voy a vender, ¿no? En base a eso puedo plantear diferentes escenarios. Oye, ¿qué pasaría si aumento un 10% de ventas? ¿Cuánto afectaría esto a mi producción? ¿O qué pasaría si tengo 15 tiendas y temporalmente cierran 5, pues por obras? Pues bueno, esto afectaría en mis ventas, cómo afectaría esto a mi proceso de compras, cuánto tengo que comprar si afecta esto, ¿no? Bueno, al final es plantear diferentes escenarios para crear una previsión de ventas y sobre todo para poder hacer un seguimiento, ¿de acuerdo? Es muy importante porque bueno, si hacéis planificación de manera habitual en diferentes entornos, pues planificación de recursos humanos, planificación de compras, planificación de fabricación, planificación de supply chain, planificación de ventas, bueno, habitualmente utilizamos hojas de cálculo y pues bueno, hacemos la planificación a un año vista y eso pues al final se queda sin seguimiento. En cuanto hay un cambio drástico, pues ya la planificación no sirve para nada, etcétera, etcétera, ¿no? Pues este tipo de herramientas lo que nos permite es ya no solo hacer esa planificación, hacer esa previsión, sino el poder hacer un seguimiento continuo, poder ingestar los datos en tiempo real, hacer comparativas de lo que habíamos planificado versus lo que está pasando y poder hacer modificaciones de esa planificación. Oye, no contábamos con esto, no, pues, bueno, recientemente la crisis de los componentes, la guerra de Ucrania, la guerra de Gaza, bueno, al final todo esto, queramos o no, afecta en nuestros procesos comerciales o en nuestros procesos internos. Bueno, pues esto también tenemos que tenerlo en cuenta y esos sucesos no podemos contemplarlos a día de hoy. Yo no sé qué va a pasar en octubre de este año. Bueno, pues si hago una planificación y hago un seguimiento constante, si hay algo que pase en octubre, lo que os decía, oye, que de repente hay obras justo delante de una de mis tiendas y la tengo que cerrar porque no pueden acceder mis clientes. Bueno, pues yo no contemplaba esta situación temporal. Bueno, pues esto lo puedo hacer una modificación en mi planificación utilizando herramientas de este tipo. ¿De acuerdo? Otra de las herramientas de IBM muy importantes que estamos trabajando mucho en los últimos meses, Watson Assistant. Watson Assistant es como su propio nombre indica, es un asistente, un
antiguo chatbot convertido en asistente virtual, donde podemos integrar esta inteligencia artificial, ¿de acuerdo? Obviamente en los últimos meses, ChatGPT ha irrumpido en nuestras vidas, ha supuesto un cambio drástico en nuestra forma de buscar información, incluso de trabajar en muchos casos. Entonces, bueno, estos asistentes, estos chatbots que antes eran pues, muy deterministas, ¿no? Con árbol de decisiones muy claros, ¿no? Pues si pasas y me preguntas por esto, tienes que responder esto. Ahora podemos utilizar esta inteligencia, esta capacidad, esta fuerza de la inteligencia artificial generativa para dotar de una mayor capacidad de inteligencia a los asistentes, ¿de acuerdo? Watson Assistant es uno de ellos, es el asistente de IBM, el cual, bueno, podemos integrar con diferentes herramientas, pues con Slack, con WhatsApp, en nuestra página web, que sea un asistente sobre información en nuestra página web, que sea un asistente interno sobre información de mis documentos internos, puedo conectarlo bueno, con diferentes herramientas y diferentes entornos para que tanto a usuarios externos, mis clientes, mis usuarios, como a usuarios internos, ¿no? Mis trabajadores, pueda ser un asistente que responda a una serie de consultas en tiempo real. Y ya no solo buscar información, puedo integrarlo con mis procesos, con mi negocio. Yo soy un hotel y me gustaría que el asistente pudiera hacer reservas o pudiera conectar con la página web de donde el cliente tiene que hacer la reserva. Bueno, estos asistentes ya están preparados para esto, ya no solamente son meros asistentes conversacionales que nos devuelven respuestas a preguntas que le lancemos, sino que pueden entrar en nuestra transacción, ¿no? Pueden entrar en, oye, me gustaría reservar un hotel de tal día, y que en esa conversación al final pueda generar la reserva. O dentro de un asistente dentro de mi organización, por ejemplo, pues para pedir las vacaciones. Oye, quiero un asistente que ayude a mis empleados a realizar tareas de gestión habituales, como por ejemplo puede ser pedir sus vacaciones. En vez de tener que mandar un mail o llamar a tal persona para hacer la petición o guardar la información en Excel, bueno, que haya un asistente donde le pueda preguntar, ¿cuántos días de vacaciones me quedan? Te quedan 7 días, los quiero gastar de tal día a tal día. De tal día a tal día no puedes porque hay otra persona de tu equipo que también las ha solicitado. Puedes reservarlas de tal día a tal día, de tal día. Bueno, al final es un asistente que, como su propio nombre indica, nos asiste, nos ayuda, ¿de acuerdo? Aquí, bueno, obviamente, Watson Assistant, como decíamos, obviamente es un asistente que también ayuda a agentes, integra inteligencia artificial, bueno, diferentes elementos que ya hemos comentado, ¿no? Sobre todo muy, muy importante las integraciones o la capacidad de integrar voz, el poder conectar ya no solo con un agente humano, sino que el asistente trabaje sobre voz y ya no solo sobre texto. Dentro de estos asistentes también, obviamente, Copilot, ¿no? Copilot es una de las herramientas de las cuales estamos hablando en los últimos meses, muy importante. Al final, es una herramienta que también nos ayuda, como veíamos con Watson Assistant, a ayudarnos, ¿no? Al final, pues Copilot, su propio nombre indica, es nuestro copiloto, es nuestro ayudante, nuestro asistente, al cual le podemos preguntar sobre nuestra información, ¿de acuerdo? Y ahí tanto Copilot para Microsoft 365 como otros Copilots que empiezan a estar ya en versión preliminar o incluso ya disponibles, como serían Copilot para Dynamics 365, Copilot para Fabric o para Power BI, el cual hemos visto anteriormente, Copilot para Power Automate. Bueno, son herramientas que lo que nos permiten es lanzarle preguntas, hacerle consultas y que nos ayude en nuestro proceso. Pues, por ejemplo, el Copilot de Power Automate, pues en vez de ponerme yo a crear un flujo desde cero, le puedo decir, oye, me gustaría hacer un flujo que cogiera los documentos adjuntos de mi correo electrónico y me los guardara en una carpeta de SharePoint. Pues, Copilot lo que va a hacer es, entiendo que me estás preguntando y como conozco cómo funciona Power Automate, pues ya te creo este flujo. Te creo los 4 pasos, los 5 pasos, para que tú luego solamente tengas que conectar. ¿Vale? ¿Cuál es tu correo? Este es tu correo. ¿Cuál es la carpeta donde lo quieres dejar? En esta carpeta. Y genere de manera mucho más sencilla un flujo en Power Automate. O el Copilot para Microsoft 365. Es el que ya está disponible. Si lo habéis utilizado, si consideráis utilizarlo, os podemos ayudar tanto en la venta de las licencias como en diferentes servicios de formación. Copilot es una herramienta súper potente a la hora de ayudarnos pues, en nuestro entorno de 365, con Teams, con SharePoint, con nuestras herramientas de ofimática, pues, con Word, con Excel, con PowerPoint. Al final de Copilot también hablaremos, también haremos un webinar específico sobre esta herramienta y cómo nos puede ayudar en nuestro día a día.
Y si hablamos de Copilot, hablamos de Copilot Studio. Copilot Studio es la herramienta dentro de Power Platform, dentro de esta plataforma de low code de Microsoft, que nos permite modificar o crear nuestros propios copilotos, ¿de acuerdo? Está centrado, basado en el poder de los Cognitive Services. Entonces, como veis aquí, Copilot Studio lo que nos permite es estos diferentes copilots que ya tenemos disponibles, pues Copilot para M365, copilots para Dynamics, para todos, para Power Apps, para Power Automate o diferentes copilots que podemos customizar, lo que nos permite es editarlos, modificarlos, incluir nuevas funcionalidades y una mayor potencia, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, también es una herramienta muy importante porque, bueno, ya que tenemos Copilot, que sepáis que podemos utilizar Copilot Studio para personalizarlo, para modificarlo, para hacer que sea mucho más, esté mucho más adaptado a lo que queremos, a cómo lo queremos utilizar. Y aquí en este punto me gustaría hablaros, que estamos hablando de asistentes y de asistentes virtuales, de Copilot, de Watson Assistant, en estos 4 o 5 minutos que nos quedan, me gustaría hablaros de una herramienta que nosotros hemos creado desde Integra, que se llama Large Search y que integra estos asistentes, ¿de acuerdo? Que integra la capacidad de los asistentes a los cuales les puedo lanzar preguntas con un tipo de tecnología, una arquitectura que es la arquitectura RAG, ¿de acuerdo? La arquitectura RAG, para el que no la conozca, RAG significa Retrieval Augmented Generation y es un tipo de arquitectura que lo que nos permite es lanzar, como dice aquí, a grandes modelos de lenguaje toda nuestra información, ¿de acuerdo? Nuestros documentos, toda o la que nosotros consideremos. Lo que hacemos es crear diferentes repositorios de conocimiento basados en nuestros datos, por lo cual lo que podemos crear es nuestro propio ChatGPT, ¿de acuerdo? Al final, pues a ChatGPT tú le puedes lanzar preguntas de información con la que ha sido entrenado los modelos de lenguaje, pues información que hay en Internet, en foros, en blog, bueno, al final con toda esta información con la que ha sido entrenado, pero ChatGPT no conoce nuestros datos, no sabe cuáles son nuestros documentos, no sabe cuáles son los procedimientos internos de nuestra organización, no sabe los catálogos de nuestros productos. Bueno, con estas herramientas, tanto con Large Search como con estos asistentes, podemos construir nuestro propio ChatGPT. ¿Cómo? Bueno, utilizando esta tecnología, esta arquitectura. No quiero tampoco entrar en detalle muy técnico. Como os decía, también hablaremos más en detalle de esta herramienta en un webinar con sus 30 minutos, haciendo una demo y enseñando cómo funciona, pero al final quiero que os quedéis con este concepto, ¿no? Que ya en los últimos meses hemos sido capaces de, bueno, con diferentes herramientas, con diferentes tecnologías, poder construir nuestro propio ChatGPT, donde nosotros pues, ingestemos nuestros documentos. Oye, mira, quiero que mis usuarios internos lancen consultas sobre mis procedimientos, sobre cómo funciona mi empresa por dentro. Cuando tengan una duda de a quién tengo que preguntar para esto, pues lo tengo en un documento. Cuando tengan una duda de cómo solicito mis vacaciones, vuelvo al ejemplo de antes, que lo tengan, ¿no? Que hay un documento donde describa todos estos procedimientos y que el usuario, que sea un trabajador, en un asistente, le pregunte, oye, me gustaría saber a quién tengo que preguntar para hacer esta solicitud. El asistente lo que hace es buscar en todos mis documentos, en estos documentos que he catalogado y filtrado antes con este tipo de tecnología, con RAG, y me va a devolver en lenguaje natural cuál es la respuesta, ¿de acuerdo? Aparte me va a poder linkar incluso, oye, te lo he encontrado en este documento. O, por ejemplo, manuales de uso. Oye, yo tengo una serie de técnicos, de operarios que necesitan consultar los manuales de uso de las herramientas, de los productos que vendo para poder hacer instalaciones. Necesito que estén accesibles, ¿no? Y esos documentos pues, normalmente son de cientos de páginas, ¿no? ¿Y cómo puedo hacer para que un técnico que está haciendo una instalación de uno de mis productos en una fábrica no tenga que leerse 200 páginas hasta encontrar la información que necesita? Bueno, pues con un asistente de este tipo, donde le lanza la pregunta, ¿cómo puedo conectar este elemento con este elemento? El asistente lo que va a hacer es buscar en esa documentación y devolver en lenguaje natural cuál es la respuesta. O también, por ejemplo, otro caso de uso sería catálogos de productos. Tengo una serie de comerciales que visitan clientes, que necesitan buscar información sobre mi catálogo de productos, que son 600 páginas, y en vez de ir con las 600 páginas en la maleta o en la mochila, bueno, que tenga un asistente donde pueda preguntar la información. Hazme una comparativa de estos dos productos, o dime cuál es el precio de este producto, o cuáles son las posibilidades o las opciones de configuración de este otro producto. Al final, el asistente lo que va a hacer es consultar con Large Search
y buscar en estos documentos cuál es la mejor respuesta. ¿De acuerdo? Como decíamos, la Search haremos un evento, un webinar más concreto donde hablaremos de él, pero es una herramienta que a día de hoy es súper novedosa, ¿de acuerdo? Lo que hace es, lo que hemos hecho es coger esta capacidad de ChatGPT y esta capacidad de los asistentes que veíamos, tanto de Watson Assistant como de Copilot y Copilot Studio, e integrar este concepto de búsqueda semántica para que un usuario lance una pregunta en lenguaje natural y reciba una respuesta sobre mis documentos también en lenguaje natural. Y como os decía, incluido, oye, este es el manual donde encuentro la información y en esta página de las 600 es en la página 147 donde he encontrado la respuesta a tu pregunta, ¿de acuerdo? Esto hace que sea una herramienta muy importante para ahorrar tiempo en las búsquedas, para al final reducir los costes. Siempre con seguridad de control, obviamente estamos trabajando con herramientas de Microsoft y de IBM y estos documentos, estos datos no van a salir de vuestro entorno, lo que hacemos simplemente es ir a buscar en ellos, pero no estamos cogiéndolos, no estamos capturándolos, obviamente aumenta el potencial de nuestros empleados y como decíamos, pues es un ahorro de tiempo y de costes importante. Al final, ¿cómo implementamos la inteligencia artificial? Bueno, pues la inteligencia artificial, como decíamos, hay 4 grandes puntos. Pues tenemos que ser capaces de capturar datos, ¿no? De estar preparados, que nuestros datos estén preparados, ¿no? Y es importante saber cómo de preparados están nuestros datos para implementar y desplegar nuestra inteligencia artificial. Al final es muy importante cómo gestionar esta ingesta de nuevos datos a futuro. También importante el detectar casos de uso, ¿no? Cómo identificar estos casos de uso que van a aportar un valor importante a la compañía. Hay que revisar con tanto equipos de negocio como IT las diferentes herramientas con inteligencia artificial que son necesarias y, obviamente, cuál es su viabilidad. Muy importante también la integración, el poder alinear la inteligencia artificial con los objetivos empresariales. Buscar equipos multidisciplinares, donde hay expertos en tecnología y expertos en áreas específicas de nuestro negocio. Y al final, obviamente, la evaluación, el desarrollar este producto mínimo viable para cada uno de los casos y testear. Es muy importante. Vemos que la inteligencia artificial está irrumpiendo de manera muy importante en nuestras vidas, en nuestro entorno, y es fundamental testear todas estas herramientas para, evaluar los resultados y el impacto que supondría implementar estas herramientas y mejorarlas. Bueno, yo creo que hemos cumplido, hemos hablado de muchos temas, de muchas novedades, de muchas cosas. Nos ha acompañado Álvaro para hablar también de gemelos digitales. Yo creo que son herramientas súper potentes, muy importantes el conocerlas y el plantear su posible adopción. Como decíamos, en las próximas semanas vamos a tener nuevos webinars, nuevos eventos, donde hablemos de cada una de estas herramientas, donde las desgranemos en detalle, donde al final veamos cuál es su potencial de manera individual y donde podamos, al final tenerlas en cuenta, sobre todo para adoptarlas y para saber qué podemos hacer con ellas. Gracias por vuestro tiempo. Nos vemos pronto. Hasta luego.